Buenos días, estoy en el canal de Tita y Amanda en un video pequeñito para no aburrirlos. Eh, Espero que todos estén bien, que los que vayan a trabajar, que vayan a estudiar, que no tengan ningún problema, que Dios los cuide y los ayude a donde vayan y que regresen con bien a su casa. Yo siempre me inclino mucho al Salmo 121 para pedir protección de Dios. Ese es bueno aprendérnoslo y es uno de los salmos más bonitos. Todos los salmos son bonitos, pero ese me gusta mucho también. El 23, el 103 también, el 91, el 92 para dar gracias. Hay muchos salmos, el 119 es el más extenso, pero está bien interesante. No les dé flojera leerlo porque está muy padre ese salmo, se lo recomiendo. Estoy en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 46 en adelante. Voy a leer un pedacito. Dice: ¿quién es el más importante? A los discípulos se les ocurrió preguntarle cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre, para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Y luego dice: como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Dice: mientras iban de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendígala antes diciendo: la paz sea en esta casa.
Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos. Coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan, nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo y sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Pobre de ti, Corazaín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y en Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes habrían hecho penitencia, poniéndose vestidos de penitencia y se habrían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que te elevarás hasta el cielo? No serás precipitada hasta el lugar de los muertos. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Rechaza al que me ha enviado. Siempre les digo eso, que cuando nosotros no tenemos fe en Jesús, como en muchos lugares me he dado cuenta que dicen, sí quería ir a su reunión, pero son cristianos. Pues sí, todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. El que seamos cristianos significa que seguimos a Cristo, porque ese es un mandamiento de Dios, porque envió a su Hijo para darnos a conocer que Él está en el cielo. Y que si no creemos en Cristo, pues como Él es el camino al cielo, el GPS, le digo yo, pues no vamos a tener la oportunidad, si Dios lo decide así, de ir al cielo, allá con Dios, cuando ya nos llame. Jesús se la pasó aquí en la tierra hablando de su Padre en todas partes, en donde pudo, aunque de lugares salió corriendo porque lo querían matar, porque él decía que era el Mesías, que era el Hijo de Dios y no le creían. La mayoría eran personas que estaban con la ley de Moisés y no creían que Jesús existía y que era Hijo de Dios. Ellos estaban con la ley de Moisés, o sea que nada más creían en Dios, en el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, porque el hecho de que Dios en una zarza de fuego se le apareciera a Moisés y Moisés lo dio a saber así, lo escribió y pues la gente le creyó, la gente, al menos la primera que vivía con él, batalló mucho para que el faraón dejara salir a toda la gente, que era el mandato que le había dado Dios cuando se le apareció en esa zarza de fuego. No, Moisés conoció a Dios en la zarza de fuego y antes de morir vio su espalda, se lo permitió porque no lo podía ver de frente. Nadie ha visto a Dios de frente.
Y a él, a Moisés, aún vivo, le dijo, déjame ver tu gloria, Señor. Antes de irme, le dijo Moisés a Dios, y Dios le permitió verlo nada más de espaldas. Nosotros somos muy ignorantes cuando decimos, pues ¿cómo vamos a creer en Dios si nadie lo ha visto? Así decían los antepasados de las naciones que hubo antes, los que se reían de Pablo cuando le decían, tu Dios nadie lo ha visto. Y ellos, los dioses que tenían, eran los que fabricaban con sus propias manos las esculturas de oro, de plata, de metales, de lo que hicieran. Pero aún así, pusieron un monumento que decía al Dios desconocido, porque alguien escuchó hablar de él, de las gentes importantes de aquellos tiempos. Y Pablo fue a esa ciudad, al Areópagos, y les dijo, de ese Dios desconocido es del que yo les vengo a hablar. En todo el tiempo se dio el Evangelio. Pablo se dio a la tarea de fundar iglesias y hablar de Cristo, porque Cristo bajó a la tierra por orden de Dios para que hablara de Él a todos los lugares donde pudiera. Pero como Cristo se tenía que ir al cielo, dejó a todos sus discípulos para que continuaran su misión de hablar de su Padre que está en el cielo. Las personas que tuvieron esa fe tan grande en Él fueron esas personas a los que llamaban profetas, que antes de que naciera Jesús, los profetas eran los encargados por la voz de Dios de decirle a los pueblos que se arrepintieran. El trabajo que Dios le dio a todos los profetas fue ese, que se arrepintieran de adorar a esos dioses que ellos mismos fabricaban. Era una aberración para Dios el saber que su pueblo adoraba a esos dioses. No soportaba Yahvé esas cosas porque les decía que ese pecado lo iban a pagar muchas generaciones de su familia, de sus familias. Entonces les mandaba decir con Isaías, con Jeremías, con Nehemías, con Habacuc, con todas las personas que pudo él ver en su corazón que eran buenos, que se arrepintieran, que dejaran de pecar de esa manera y de otras maneras como lo hacían, como el imperio babilónico, que Nabucodonosor mandó a hacer esa estatua de oro y quería que la adoraran. Eso era una de las cosas que Dios pues le hizo pagar muy caro a Nabucodonosor. Entonces todo el tiempo de nuestra vida y de la de aquellas personas de antes, Dios les mandaba a los profetas para decir, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Por si les tocaba morir en algún momento, de perdido que fueran con su fe en Dios. Antes tenían que hacer sacrificios para perdón de sus pecados, de animales. Dependiendo del pecado que fuera, mataban un animal. Pero después de que nació Jesús, eso se acabó. Porque ahora el que cree en Cristo, que tenga esa fe y que se arrepienta de sus pecados y que se porte bien, Dios lo va a tomar en cuenta el día que ya le toque checar tarjeta. Entonces,
Los evangelios se tratan de que entendamos que necesitamos un cambio en nuestra vida, seguir a Cristo, su palabra, portarnos bien, ser buenas personas con la demás gente, con la familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanos, con la familia y pues con tu prójimo, que somos todos, ¿verdad? El prójimo. Porque eso es lo que manda Dios. Que hagamos todas las cosas bien y con orden. Que nosotros mismos tengamos un cambio en nosotros y que Dios lo vea. Y que lo vea sincero. Lo más importante es que Dios no ve a las personas por su apariencia física ni las busca por su apariencia física. Las busca por el corazón que tiene. Él conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, lo que tenemos en Él. Y es de esa manera como Dios nos escoge para ciertas cosas, como le pasó a Isaías y a todos los profetas que hubo antes. Vio el corazón de ellos que eran buenos. Por ejemplo, Abraham, que fue el padre de la fe, uno de los padres de la fe, Abraham escuchó la voz audible de Dios, pero él no tenía una Biblia. Él escuchó la voz de él, le dijo que a pesar de que era una persona mayor y su esposa iban a tener un hijo, que fue Isaac, y que iban a ser padres de muchas naciones, que le iba a dar una tierra para toda su descendencia. Pero en ese tiempo Abraham no sabía que Dios le iba a dar esa tierra, pero no a él estando vivo. Se la iba a dar a su descendencia, que fue la tercera generación de Abraham, que fue a Jacob. Y a su vez Jacob, a sus 12 hijos, fueron los que entraron a la tierra que Dios le prometió a Abraham en aquel sueño que le iba a dar. Le dijo, pero va a ser descendencia tuya. Mas no le dijo a Isaac, le dijo, te voy a ser padre de naciones y la descendencia que te voy a dar va a ser como la arena del mar, no la podrás contar. Entonces le dio esa tierra, pero se la dio hasta la generación de Jacob a sus hijos, y sus hijos fueron los que recibieron las 12 tribus, la tierra prometida. Así es que nosotros si llevamos las cosas bien y con orden, tratar lo mejor que podamos de hacerlo. Dios te bendice de maneras que no te puedes esperar. Muchas veces dices, yo le pido a Dios esto, pero no me oye. Es que no va a ser en el tiempo que tú digas, va a ser en el tiempo de Dios. Él tiene todo programado, Él tiene el control de todo. Y a Él no le puedes dar órdenes. Él no te va a obedecer, tú eres la que tienes que obedecerlo a Él. Y va a ser, les digo, hasta que Él decida en qué tiempo lo va a hacer. Pero de que te escucha, te escucha. Eso es seguro. Es difícil a veces portarse correctamente porque somos humanos, somos del mundo. Ellos son perfectos, los que están en el cielo, y nosotros no. Pero si tratamos de hacerlo, de portarnos bien,
Dios nos bendice de alguna manera. Ahora que dicen que va a haber tantos cambios en este mundo, o que está habiendo muchos cambios, y mucha gente está aterrada por tantas cosas que se dicen, pero el trabajo de los demonios es precisamente eso. Lo que a ellos más les gusta es hacernos sentir miedo, ansiedad, estrés. Ese es el trabajo de ellos, tenernos con miedo. Por eso hay que agarrarnos de la mano de Dios, y lo que tenga que venir, pues ni modo, no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos hacer es orar, estar con Cristo siempre, con Dios, y de esa manera pues no vas a sentir miedo, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Yo les recomiendo que lean mucho la Biblia, que hagan un cambio en su vida, porque con estos cambios que está habiendo en el mundo, pues no sabemos qué vaya a pasar. Pero los que estamos de la mano de Dios, estamos seguros que Dios nos va a cuidar. A mí me ha cuidado tanto mi Padre Santo, que no se pueden imaginar ustedes todos los accidentes que he tenido yo en mi vida. Y las bendiciones de la gente que te quiere, te llegan. Te llegan. Por eso las madres siempre tenemos que estar bendiciendo a sus hijos, pidiéndole a Dios por ellos, que los cuide, porque este mundo andan tan a la carrera, a 1000 por hora, que no se detienen un poquito a pensar en Dios a veces. Entonces uno como mamá siempre estás pidiéndole a Dios por tus hijos. Y créanme, Dios nos escucha. Y esa es una bendición muy grande. Que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz, y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es un poco difícil. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Cuídense mucho, andan muchos virus. Ahorita anda la influenza machín. Mi esposo se puso muy malo, muy malo. Bendito Dios, ya está bien. Pero estuvo muy malo de influenza. De otras personas que he sabido aquí en la colonia también, muy malitas que se pusieron. Tengan mucho cuidado y cuídense muchísimo. Tomen mucho jugo de limón, agua de naranja, mucho cítrico. Y que Dios los guarde de todo mal. Nos vemos en otro video y que Dios me los cuide.